políticas neoliberales se privatizó y se apoyó a la gran producción. En nuestro país ya no hay tierras fiscales, todas son privatizadas. De igual manera el tema del agua, nosotros tenemos unos compartiendo entre varios países el acuífero guaraní y tenemos la presencia instalada de las tropas norteamericanas en nuestro país como punto importante de despegue, de control en todo el cono sur. ¿Qué nos ha llevado a plantearnos desde los movimientos sociales instalarnos en el escenario político? Yo vengo de la historia de las luchas campesinas, de los movimientos sociales. Insatisfacción de las grandes demandas sociales de los sectores populares. Entonces, hace 2 años atrás con el compañero Fernando Lugo hemos discutido un grupo de dirigentes sociales qué tareas hacer en este escenario forzoso en donde se pulveriza las organizaciones sociales, en donde hay concentración de la riqueza y el exilio forzoso de muchos, el exilio forzoso económico de muchos compatriotas, principalmente en la Argentina, en España, en Estados Unidos. Nos llevó a la reflexión de la búsqueda del poder. Nos hemos encontrado dirigentes campesinos, dirigentes de trabajadores, representación del pueblo indígena, jóvenes, mujeres, artistas, profesionales del movimiento Sin Techo, a hacer una lectura crítica de la situación socioeconómica y política del país. La falta de un liderazgo fuerte, aglutinador, que pueda generar el proceso de cambio en nuestro país. Hemos asumido esa fragmentación, esa atomización de la izquierda y la falta de liderazgo y la profundización de la crisis. Nós estamos num ciclo longo de recomposição da esquerda, seja da esquerda social, esquerda partidária, intelectual. Ciclo que ainda não está concluído e que tem seu início numa crise profunda da esquerda 15, 17 anos atrás, quando na virada dos anos 80 para os 90, não somente, como alguns achavam, os setores vinculados ao stalinismo, ao Partido Comunista da União Soviética entraram em crise política, ideológica, mas o conjunto da esquerda. E aqui no Brasil, inclusive, foi muito forte essa crise. Muita gente importante da esquerda na fase anterior fez autocrítica de tudo que tinha feito a vida pregressa, rasgou as vestiduras, renegou do marxismo, do comunismo e coisas do gênero. Então, claro, quando hoje estamos num seminário onde se fala de tantas coisas de esquerda, socialismo, luta de classe e tal, é um cenário completamente diferente àquele que tínhamos em começo dos anos 90, quando nas livrarias o que tinha eram livros de autoajuda, gerência japonesa por qualidade total e coisa do gênero, mas que Marx, textos marxistas tinham acabado. Se podría decir que durante mucho tiempo se consideraba que los medios de comunicaciones, que sean escritos, de la radio, de la televisión, estaban un contrapoder, una manera para el ciudadano de tener una visión del mundo político, el mundo económico, el mundo financiero. Lo que ocurre en esos últimos años, en el marco de la globalización neoliberal, es que los medios de comunicación ya no ejercen este papel de contrapoder. Más bien están totalmente involucrados con los grupos financieros porque a partir de ahora esos medios de comunicaciones pertenecen a grupos financieros. Así que la margen ¿cómo voy a decir? Estoy buscando la palabra,
independencia se perdió. De manera que se puede ver que en casi todos los países de América Latina, por ejemplo, actualmente, los gobiernos de los países donde se están intentando hacer cambios están atacados, a veces ferozmente, por los medios de comunicación. El mejor ejemplo, claro que todos los conocemos, es el caso de Venezuela, donde frente a la desaparición, descalificaciones de los partidos tradicionales, los medios de comunicación se transformaron casi en un partido político y participaron directamente a la organización, a la preparación del intento de golpe de Estado en abril de 2002. ¿Sí? Se ve también que en Bolivia los medios de comunicación están atacando muy duro a Evo Morales, y también a Rafael Correa, el presidente de Ecuador, se queja de las posturas de los medios de comunicación que están sistemáticamente en contra de su política. Tenemos casi el mismo fenómeno en Europa, ¿sí? Y el problema es que ahora todos esos grupos de los medios de comunicación están interconectados. Por ejemplo, si yo tomo el diario más importante de España, que se llama El País, pertenece a un grupo que se llama Prisa, pero Prisa al mismo tiempo tiene enormes intereses en América Latina. Por ejemplo, Prisa es propietario de Radio Caracol de Colombia. Así que poco a poco, esas políticas de los medios de comunicación aquí en América Latina se transportan hasta Europa. Y así que cuando yo leo hoy en día El País de España, es como si yo leyera un diario de Caracas o de La Paz o de Bogotá, ¿sí? Con las mismas análisis políticos, y siempre estos análisis políticos están en contra de los intentos de transformación social. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, Prisa, yo hablo de Prisa, es un grupo transnacional que tiene intereses en América Latina y que al final se transforma en un periódico que defiende más que todo los intereses de las multinacionales españolas en América Latina. Así que con gobiernos que no tienen problemas con esas multinacionales, la cobertura periodística está buena. Pero si, por ejemplo, el presidente Chávez nacionaliza los hidrocarburos, o el presidente Evo Morales, y que Repsol, la multinacional española, está involucrada, la cobertura periodística está hostil, ¿sí? Lo mismo con Ecuador, lo mismo con el presidente Kirchner en Argentina, ¿sí? Cuando se atacó a unos privilegios o unos casos de mala conducta de transnacionales españolas, en los medios de comunicación españoles fue considerado como un ataque a España. Así que ahora el ciudadano tiene muchas dificultades para tener un análisis correcto de la situación a través de los medios de comunicación. E incluso en el caso de Venezuela, por ejemplo, los ciudadanos tienen que inventar sus propios medios de comunicación comunitarios, para tener otra visión del país. Pero eso es una manera. Después el problema es que esos medios alternativos no llegan hasta el conjunto de la gente, ¿sí? Está limitado a un grupo de militantes que puede estar importante, pero que al mismo tiempo está limitado. Entonces yo creo que hay que inventar un nuevo modelo, ¿sí?, de los medios de comunicación. Eso no es fácil, se puede hacer con la ayuda de los gobiernos. Yo pienso en Venezuela, Bolivia, Ecuador, pero al mismo tiempo también tienen que ser independientes del gobierno, porque si no se transforma en la voz del gobierno y no es la meta, ¿sí? Entonces hay que encontrar el espacio correcto entre los grupos financieros, los grupos de oposición a las transformaciones sociales, y los gobiernos que tienen que gobernar, pero que no tienen que controlar incluso los medios comunitarios. Siempre tenemos el problema, es que se puede hacer a partir de la militancia, ¿sí?, pero eso no es un modelo económico que puede vivir mucho tiempo, porque el militante se cansa, porque un día se va. Entonces hay que inventar, eso es un reto muy grande actualmente de los medios de comunicación, que sean comunitarios, que sean militantes y que sean profesionales en el sentido clásico de la palabra, inventar un nuevo modelo económico de los medios de comunicación, que
para hacer una información correcta necesitan recursos. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Sabemos que a través de la publicidad es muy difícil, porque la publicidad, claro que le interesa a una parte de la población que tiene ingresos, ¿sí? Es únicamente un asunto de comercio. Entonces, estamos en un periodo bastante interesante donde tenemos que inventar nuevo modelo, y en ese sentido no tengo el modelo. Todos lo tenemos que buscar juntos, ¿sí? Nosotros tenemos el modelo para Le Monde Diplomatique, pero ya sabemos que vamos que tener a evaluar. Se necesita una evolución porque tenemos la competencia directa de Internet. La gente, los jóvenes más que todo, estamos de una generación que está acostumbrado a leer su periódico, ¿sí? Pero los más jóvenes ya se acostumbran a Internet. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar, a seguir esa nueva clientela? A pesar de que la palabra clientela no me gusta, eso lo sabemos, no lo sabemos ahora, lo estamos buscando. El caso de Le Monde Diplomatique es que tenemos la edición papel, ¿sí? Clásica, tradicional. Al mismo tiempo hemos un sitio web y donde estamos intentando coordinar la edición clásica y la edición nueva con Internet. Pero eso es un modelo que se está desarrollando y estamos observando como los resultados. No tenemos la solución final de la cosa. Es algo realmente increíble. Las fuerzas militares, con los equipos de inteligencia de la dictadura chilena, en el año 75 asesinaron a 119 opositores que los hicieron desaparecer. Ellos los mataron y escondieron sus cuerpos. Y inventaron una historia diciendo que se habían matado entre ellos y que la policía no tenía nada que ver. Para darle veracidad a esa historia, la policía chilena, los servicios de inteligencia, inventaron 2 revistas, una en Argentina y una en Brasil, que salieron una sola vez y publicaron estas noticias que los terroristas chilenos se mataban entre ellos, y daban los nombres, pero eran los nombres de 119 que habían asesinado. Ahora, esto lo hicieron para que repercutiera en la prensa en Chile, y en Chile lo tomaron y diciendo, mire, medios extranjeros en Brasil y en Argentina informan que los terroristas chilenos se mataron entre ellos. Entonces hoy las víctimas, los parientes de las víctimas, están haciendo un proceso no solo a la dictadura chilena, a los servicios de inteligencia, sino que también a los medios de comunicación en Chile, que no verificaron nada y que pusieron todas las informaciones diciendo que los terroristas chilenos se mataban entre ellos, cuando habían sido asesinados por la dictadura. Sí. Y los medios chilenos, el Mercurio, La Segunda, medios reaccionarios, favorables a la dictadura, daban la información sin decir que eran ellos. En el fondo, eran basándose en una revista que no existía real, que salió en Chile y en Brasil. Y allí es donde ahora se quiere saber qué periodistas estuvieron involucrados en la confección de esos periódicos, qué periodistas chilenos, y si hubo periodistas brasileños que apoyaron la redacción de eso, o periodistas argentinos que apoyaron la redacción de esa revista, un solo número. Evidentemente, las campañas de desinformación a través de medios, y a veces son los medios más importantes que están en manos de grupos económicos, sí hay desinformación, hay deformación de la verdad, hay una selección de noticias absolutamente jerárquica, favorable a un solo sistema, hay además ocultamiento de otras noticias. O sea, yo creo que el tema de los medios de comunicación es un tema serio que debe buscarse la manera que sea de utilidad pública y no que sea como una mercancía, que el dueño es el que manda, y los dueños, bueno, sabemos de qué ideología son. Lo que ha hecho el gobierno, hay que decir que el cobre fue nacionalizado por Salvador Allende por unanimidad, el acuerdo unánime de todos los partidos políticos en Chile. Y eso fue respetado incluso bajo la dictadura. La empresa de cobre Codelco, chilena, es la que produce el cobre en Chile.
Pero, desgraciadamente, con la llegada de la concertación, esto se rompió porque abrió nuevas concesiones mineras a empresas extranjeras. Y ahí entraron las empresas estadounidenses, canadienses, europeas, y empezaron a producir el cobre ellos, digamos, lentamente, primero 3%, 20%, y hoy la mayoría del cobre que se extrae de Chile es de empresas privadas, de multinacionales. Y lo que es peor, se llevan un producto que es que se termina, no es un producto que tú continúas. Por lo tanto, se lo están llevando, no pagan impuestos, porque estas empresas se hacen autopréstamos para invertir y se pagan grandes cosas entre ellos. Por lo tanto, no declaran ganancias y es algo insólito. O sea, se hizo en Chile una privatización del cobre de manera enmascarada. No se privatizó la empresa estatal, esa continúa, pero se achicó. Se ha conformado un grupo muy importante en la sociedad civil en defensa del petróleo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y donde hay un gran número de mujeres. La primera parte fueron 10.000 mujeres en movilizaciones, encabezándolas, y ellas tienen consignas muy importantes. Y van de puerta en puerta, de casa en casa, a explicar qué es lo que significa el petróleo, por qué es importante que el petróleo no se privatice y cómo la mayor parte del dinero, el 40% del dinero que tiene México para el gasto social viene del petróleo. Si nosotros lo privatizamos, vamos a regalar esos ingresos del dinero a grandes empresas petroleras y lo vamos a perder en lugar de tenerlo para el gasto social. Nuestra Constitución lo prohíbe absolutamente, también prohíbe dar concesiones o contratos a empresas privadas y pues lo que necesitamos es que esto se sepa, porque el gobierno en el poder tiene una campaña en la televisión diciendo que no es privatización o que no es con la Constitución, pero están engañando al pueblo. De este gobierno, presidente Hugo Chávez Frías, tiene una política de, en primer lugar, reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. Por eso, en primer lugar, tiene reconocimiento con rango constitucional. Ahora, por primera vez a 200 años de la República de Venezuela, tiene 9 artículos de la Constitución de los derechos de las comunidades indígenas. Empezando por el primero es derecho a las tierras que ellos moran. No es posible ahora en el Amazonas venezolano que los indígenas puedan ser expropiados de su tierra. Ahora, además, ellos tienen pequeños gobiernos de las comunidades indígenas, denominados consejos comunales. Entonces, 10, 15 o 20 familias pueden hacer su pequeño gobierno que permite desenvolvimiento de proyectos concretos para la comunidad, sin burocracia, sin junta directiva, solamente asamblea de la comunidad, el máximo organismo rector. Todos los miembros, su nombre es voceros, son voceros de la asamblea. Además, pues, todas las comunidades indígenas son beneficiadas por las misiones, es decir, las propuestas de atención sanitaria, atención a educación y en el sector también vivienda. No se ha cubierto todo, mas son condiciones cualitativas y cuantitativas mucho mejor que en el pasado. Hemos dado un salto gigantesco. Además, por derecho constitucional, tienen derecho ahora directamente 2 indígenas a elegir 3 diputados de la Asamblea Nacional, a lo que sería el Parlamento Nacional. 3 diputados indígenas directamente elegidos por ellos, por las poblaciones indígenas.
Lo cual le da una relevancia que antes no tenían desde el punto de vista político. Y además se ha creado el Ministerio Popular, Ministerio del Poder Popular para las comunidades indígenas, de manera que tenga un indígena y un ministerio para todos los temas indígenas. El Polo Democrático es la fuerza más significativa en estos momentos de oposición en el país. Es la Izquierda Unida que ha hecho su apuesta por hacerle frente a un momento histórico gravísimo con el avance de una derecha que ha demostrado que le interesa defender los negocios, conservar el poder político y mantener la guerra. En ese sentido, el polo significa una esperanza, ¿no?, para la gente que no encuentra salidas, que no ve más allá de este proyecto de extrema derecha. Bueno, ¿cómo podremos enfrentarlo? Nosotros seguimos reivindicando la patria libre, justa y soberana que reivindicó en algún momento el peronismo. Reivindicamos los principios democráticos y la inclusión de todos y todas en la vida política que reivindicó el irigoyenismo. Reivindicamos el derecho de los trabajadores a poder trabajar dignamente. Reivindicamos el derecho del pueblo que reivindicó el anarquismo de nuestra historia argentina, pero también reivindicamos los procesos latinoamericanos de Chávez, de Correa, de Evo Morales y por supuesto de Cuba. Nós estamos num longo ciclo de recomposição da esquerda, né? E, inclusive, este fenômeno que este seminário chama a atenção, que é o aparecimento de projetos populares com capacidade de disputar governo, de ocupar cargos de governo, posições de governo, está dentro desse ciclo. Não é ainda, essa é a hipótese que eu trabalho, não é ainda a superação daquela crise. Está dentro dessa longa crise de recomposição que nós vivemos. Houve processos de resistência num primeiro momento, talvez não foi suficientemente ressaltado o papel que teve dois eventos, digamos, nos primórdios na nossa América Latina, que foi o Caracazo em 89, né, na Venezuela, e a insurreição zapatista em 94. Porque vejam só que essas duas grandes rebeliões acontecem ainda no momento do auge do período do neoliberalismo e da crise da esquerda nesse momento. As lutas populares não cessaram, não pararam no período de auge do neoliberalismo. O que aconteceu é que a sua capacidade de expansão, de hegemonizar a vida política na sociedade estava relativa ou muito limitada, né? E em muitos casos, não no caso do zapatismo em 94, que é um fenômeno à parte, mas em muitos casos as lutas de resistência foram terrivelmente isoladas na opinião pública, na sociedade, e dessa maneira os neoliberais derrotaram essas lutas populares. O Fórum Social Mundial, que é tema também da nossa sessão e dentro deste seminário como parte da caminho do Fórum em janeiro do ano que vem aqui em Belém, é um momento e um processo dentro desta segunda fase das lutas populares, né? E a conclusão a qual eu quero chegar é que o Fórum Social Mundial tem sido um sucesso, um êxito, né? Mas que justamente o êxito do Fórum e desse amplo movimento, que não é apenas o Fórum Social Mundial, mas um conjunto de iniciativas de lutas populares, exigem agora, ou cobram agora de nós, no Fórum Social Mundial e em outras instâncias do movimento,
novas medidas, novas iniciativas. Uma agitação que tira a boca na boca. Pensar que é muito esperto, sai pra lá com a mão boca. Cada um no seu cada qual, não me leve a mal. Tá pensando que engole é doce, vai ver ruim o gosto do sal. Tá sagrado, quando come dobrado. Hipocrisia do certo se baseia no errado. Como você quer colher, sem atitude tratado. Dia a dia eu proceder, aqui não tem apadrinhado. Sacanagem só cagata quando estamos a sós. Olha o grande cobra cega, vê se tira os olhos de nós. Tira os olhos de nós, tira os olhos de nós. Tira os olhos de nós, tira os olhos de nós, tira os olhos de nós, tira os olhos. Tomando a ideia louca, peludo marcando automaticamente o pescoço na força.